El aire de la tarde en la región natal de aquellos hombres soplaba con una carga de misterio que parecía pesar más que el calor del día que se retiraba. Bajo la sombra de los olivos, tres figuras permanecían inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para escuchar el eco de una revelación que desafiaba toda lógica humana. No había palabras que pudieran llenar el vacío que la confesión de uno de ellos había dejado en el ambiente. El silencio no era de paz, sino de una perplejidad profunda, de esa que nace cuando la realidad cotidiana se resquebraja para mostrar un atisbo de lo infinito. Los tres amigos, acostumbrados a la dureza del camino y a las enseñanzas a menudo crípticas de su maestro, se encontraban ahora perdidos en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. El rostro de quien había hablado reflejaba una mezcla de alivio y angustia, como si el peso de su secreto fuera demasiado grande para ser llevado por un solo hombre, pero también demasiado extraño para ser compartido sin temor al juicio. Los otros dos, con la mirada baja y el ceño fruncido, buscaban en el suelo pedregoso alguna respuesta que sus mentes se negaban a formular. La revelación no era solo un dato nuevo en su travesía, era una grieta en la percepción que tenían del mundo y del ser al que habían decidido seguir. Hablaban de un encuentro que no pertenecía a la esfera de lo terrenal, de una presencia que desafiaba las leyes de la física y de la biología. El narrador de aquel evento, sintiéndose aún presionado por la mudez de sus compañeros, rompió finalmente el silencio para añadir un detalle que, lejos de aclarar las cosas, las sumergió en una dimensión aún más fantástica. Recordó un momento de vulnerabilidad extrema del maestro, un instante en el que las lágrimas habían surcado su rostro ante la mención de un destino inevitable. En aquel entonces, el maestro les había explicado que ciertos hechos debían ocurrir según la voluntad de aquellos que poblaban esa morada, para que la responsabilidad de los vivos se mantuviera intacta. Era una advertencia sobre el libre albedrío y las consecuencias de las elecciones humanas, un recordatorio de que su misión no era una imposición divina unilateral, sino una danza compleja entre la autoridad celeste y la fragilidad humana. Pero lo que más perturbaba a los presentes no era la filosofía del sacrificio, sino la descripción de un ser que no era de este mundo, una entidad que el narrador describía con la torpeza de quien intenta pintar la luz con barro. Hablaba de un ángel, una figura cuya apariencia desafiaba las categorías de la edad y la forma. Tenía el cabello de un anciano, blanco y etéreo como las nubes en la mañana, pero su rostro resplandecía con la vitalidad de un joven, alguien que parecía habitar fuera de las garras del tiempo. Sus vestiduras, de un azul tan puro que solo podía compararse con el cielo más despejado, parecían estar tejidas con la esencia misma del firmamento. Y sus ojos, aquel detalle que hacía estremecer al narrador, no solo miraban, sino que irradiaban la luz del sol, una claridad que atravesaba las sombras del entendimiento humano. Aquella descripción dejó a los oyentes en un estado de fascinación temerosa. ¿Cómo era posible que seres de tal magnitud caminaran entre ellos, invisibles para la mayoría, pero presentes en los momentos cruciales de la historia? El gancho estaba lanzado. La realidad que conocían era apenas la superficie de un océano mucho más profundo y poblado por inteligencias que escapaban a su comprensión. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas, la conversación se adentraba en los recovecos de la memoria y la fe. El contexto en el que estos hombres vivían no era ajeno a lo sobrenatural, pero lo que estaban experimentando superaba las leyendas de sus antepasados. En aquella época, en los territorios que hoy conocemos como parte de la historia antigua de la humanidad, la creencia en mensajeros celestiales era común, pero la cercanía física y la colaboración activa de estos seres con un hombre de carne y hueso era algo que pocos se atrevían a imaginar.
El maestro a menudo se refería a estos seres como ángeles, mensajeros y auxiliares del más alto, encargados de administrar las muchas moradas de las que hablaba constantemente. Para la mayoría de sus seguidores, estas menciones eran aceptadas con una mezcla de respeto y desinterés práctico. Estaban demasiado ocupados con las necesidades inmediatas de la supervivencia y la opresión política de su tiempo como para perderse en especulaciones sobre la jerarquía celestial. Sin embargo, para los tres hombres que ahora se encontraban a solas, la teoría se estaba convirtiendo en una experiencia vívida y aterradora. El maestro les había dicho una vez que ellos eran sus ángeles terrenales, mientras que aquellos que no veían eran los ángeles de otras moradas. Esta distinción sugería un orden cósmico donde la vida no se limitaba a la superficie del planeta, sino que se extendía a través de dimensiones y planos de existencia que la mente humana apenas podía rozar en sueños. Empezaron a sospechar que había una verdad oculta, una realidad que rompía las fronteras de la percepción sensorial. Recordaron las historias sobre el nacimiento del maestro, los relatos de anunciaciones y visitas celestiales que le habían contado a su madre, pero que ellos habían archivado como elementos decorativos de su origen. Ahora, esas historias cobraban una relevancia nueva y urgente. La limitación de su entendimiento, alimentada por la rutina de seguir los pasos de un hombre que realizaba milagros cotidianos, les había impedido ver el panorama completo. Los problemas prácticos del día a día, las caminatas largas, la falta de comida y la constante vigilancia de las autoridades absorbían su atención, dejándolos ciegos ante las implicaciones cósmicas de su compañía. Si el maestro afirmaba que los ángeles existían, lo aceptaban como una más de sus afirmaciones extrañas. Pero la descripción detallada de aquel ser de ropajes celestes y ojos solares les obligaba a enfrentarse a la posibilidad de que estuvieran participando en un evento de proporciones universales. La tensión crecía no por lo que sabían, sino por lo que empezaban a intuir. Que el hombre al que llamaban maestro era, en realidad, un embajador de una civilización o estado de ser que superaba cualquier estructura conocida en la Tierra. El mundo que habitaban se sentía de repente más pequeño, una simple habitación en una mansión de dimensiones infinitas. La pregunta central que empezaba a formarse en sus mentes no era solo quién era el maestro, sino qué papel desempeñaban ellos en este teatro cósmico y qué tan cerca estaban de que el velo se levantara por completo. Entre los presentes, las personalidades comenzaban a chocar con la magnitud de la revelación. Pedro, siempre impetuoso y buscando la concreción en medio de la abstracción, fue quien rompió el encanto de la descripción poética de Juan con una pregunta directa sobre la apariencia del ángel. Su necesidad de asir lo invisible con detalles tangibles reflejaba la lucha interna de todos, el deseo de convertir lo inefable en algo comprensible. Juan, por su parte, parecía agotado por la carga de lo que había visto, sintiendo que sus palabras eran insuficientes para transmitir la majestuosidad de aquel mensajero. Santiago observaba en silencio, tratando de reconciliar su fe tradicional con la extraña modernidad, si es que se puede usar ese término para algo eterno, de lo que se estaba describiendo. La fricción entre ellos no era de enemistad, sino de perspectivas. Estaban ante un conflicto filosófico profundo. ¿Son los ángeles simplemente espíritus de los muertos que han ascendido, o son una clase de seres distinta, ciudadanos de otras moradas que nunca han pisado el barro de la tierra como hombres? Este debate no era nuevo en sus reuniones. Recordaron una cena en casa de un amigo de un hombre influyente llamado José, donde las opiniones habían volado libremente bajo la mirada atenta del maestro. En aquella ocasión, un discípulo llamado Judas había defendido con vehemencia la idea de que los ángeles eran seres que nunca nacían en la tierra, diferenciándolos claramente de los espíritus humanos.
Judas, con la arrogancia de quien cree poseer certezas definitivas, cerraba las puertas a la posibilidad de que la humanidad pudiera algún día alcanzar ese estado sin pasar por una transformación radical. El maestro, sin embargo, escuchaba todas estas teorías con una paciencia que rayaba en la melancolía. Dejó que sus seguidores se perdieran en sus argumentos, permitiendo que la ignorancia humana se manifestara en todo su esplendor antes de intervenir. La atmósfera en aquella cena se había vuelto densa con la especulación teológica, pero el maestro permanecía como un observador silencioso, un extranjero que observa con curiosidad los juegos de unos niños que intentan explicar las leyes del universo con piedras y palos. Santiago mismo había intervenido en aquel entonces, preguntando directamente sobre las leyendas de patriarcas antiguos que, según las escrituras, habían sido arrebatados al cielo por ángeles. La respuesta del maestro, o más bien su reacción inicial, fue un brillo en los ojos que Santiago nunca olvidaría. Una mezcla de ternura ante la curiosidad infantil de sus seguidores y una tristeza profunda por lo lejos que estaban de comprender la realidad. Antes de que el maestro pudiera hablar, Judas volvió a imponer su juicio, calificando tales historias de meras simbologías, insistiendo en que solo los ángeles podían dejar la tierra, mientras que los hombres eran prisioneros de su propia naturaleza. Esta tensión entre la visión limitada y materialista del mundo y la vastedad de la realidad cósmica que el maestro representaba era el ancla emocional de su relación. Estaban siguiendo a alguien cuyo origen y destino estaban fuera de su alcance, y esa brecha empezaba a volverse insoportable. Un pequeño movimiento del maestro, un cambio en su postura o una mirada dirigida a lo lejos, era suficiente para indicar que la historia no se detendría en discusiones teóricas, sino que estaba a punto de avanzar hacia una confrontación directa con lo desconocido. El maestro, percibiendo que el momento era propicio para elevar el nivel de la enseñanza, utilizó un ejemplo tan simple como devastador para ilustrar la limitación humana. Señaló a unas hormigas que se desplazaban con laboriosidad por el pavimento de la estancia. Con una voz que combinaba la autoridad con una suavidad casi dolorosa, les dijo que, a pesar de toda su inteligencia y orgullo, tendrían que esforzarse enormemente para comprender el mundo y la lógica de esas hormigas. Del mismo modo, les advirtió, tendrían que superarse a sí mismos en sabiduría y entendimiento para llegar a comprender a los ángeles de los cielos. Fue un golpe directo a la arrogancia de sus intelectos. Les recordó que él mismo se había hecho igual a ellos, limitándose a su lenguaje y a su forma para poder ser comprendido, y que aún así, conviviendo con ellos a cada hora, no lograban captar su esencia. ¿Cómo pretendían entonces comprender lo que no era de este mundo? Estas palabras elevaron las apuestas emocionales y conceptuales de la narrativa. No se trataba solo de aprender lecciones morales, sino de una incapacidad estructural de la mente humana para percibir la realidad tal como es. El maestro les echó en cara, con una tristeza que pesaba más que cualquier reproche, que eran víctimas de sus propias ilusiones. Habían construido un mundo con verdades aparentes que actuaban como muros, impidiéndoles ver lo que yacía más allá de las fronteras de su percepción cotidiana. Les planteó preguntas fundamentales que los dejaron mudos. ¿Qué sabían realmente de sí mismos? ¿Cuál era el verdadero significado de la vida? ¿Por qué existía este mundo y las otras moradas de las que él hablaba? La intención del maestro era clarificar estos misterios, pero las sombras del entendimiento terrenal, esas nubes de prejuicios y limitaciones biológicas, no permitían que la luz del esclarecimiento reinara. La fricción se intensificó cuando el maestro se definió a sí mismo como un extranjero en este mundo. Afirmó que no pertenecía a esa realidad y que pronto regresaría a su verdadera morada, ya que en la tierra no era, por el momento, bienvenido.
Esta declaración de alienación no era un lamento de soledad, sino un hecho objetivo. Estaba allí por una decisión tomada junto a su padre, motivada por un amor que sus seguidores apenas podían vislumbrar. Pero comprender su obra, su identidad y la naturaleza de quienes colaboraban con él estaba por encima de cualquier concepto que el mundo pudiera ofrecer. El sentimiento de urgencia se apoderó de los discípulos. El maestro no solo hablaba del futuro, sino de una realidad presente e invisible que los rodeaba. El contraste entre la pequeñez de las hormigas y la inmensidad de los ángeles servía para ubicarlos en una escala cósmica donde ellos eran los intermedios, ciegos ante lo que estaba abajo y sordos ante lo que estaba arriba. El momento propulsó la historia hacia una fase de mayor profundidad. Ya no se trataba de si los ángeles existían, sino de que una asesoría cósmica estaba operando activamente en la sombra, trabajando para un propósito que ellos, a pesar de estar en primera fila, no alcanzaban a ver. La profundidad de la revelación continuó expandiéndose mientras el maestro hablaba de los tiempos futuros. Con un tono que tocaba las fibras más íntimas de la sensibilidad de sus oyentes, les explicó que su estancia en la tierra era una siembra necesaria. Parecía indispensable que el Hijo del Hombre sufriera las penas dictadas por los valores de ese mundo para dejar plantadas las semillas del progreso. Solo así, en un futuro que él esperaba con ansia, la humanidad podría vivir como lo hacían los ángeles de los cielos. Esta idea transformaba el sufrimiento del maestro de una tragedia inevitable en una estrategia cósmica calculada. Los ángeles, explicó, no eran figuras distantes de la mitología, sino seres que residían en otras moradas y que llegaban a ese mundo para cuidar los intereses de una autoridad superior. Ellos eran su apoyo, su asesoría en el esfuerzo personal de servir a los que vivían en la tierra. Pero trabajaban en las sombras, ocultos por el limitado entendimiento de los hombres, para no interferir con el proceso de aprendizaje humano. Mientras el maestro hablaba, dirigió su mirada hacia Juan, con esa forma de mirar que parecía desnudar el alma. Luego se volvió hacia Santiago, confirmando que los ángeles habían sido los responsables de elevar a los cielos a aquellos dos profetas antiguos que lo habían antecedido. Fue una validación directa de que las historias sagradas no eran meros símbolos, sino registros de intervenciones tecnológicas o espirituales de alto nivel. Lo más impactante fue cuando el maestro afirmó que, con un simple acto de su voluntad, esos mismos ángeles podrían elevarlo a él también en ese mismo instante, retirándolo de las miserias del mundo y evitándole cualquier dolor futuro. Sin embargo, eligió quedarse. Eligió retirarse de este mundo sufriendo las penas de la incomprensión humana. Esta decisión no nacía de un deseo de martirio, sino de una comprensión profunda de las leyes de la evolución terrenal. Explicó que los habitantes de la Tierra aún no estaban capacitados para evolucionar a través del mérito de sus obras o de su percepción pura. En cambio, se veían obligados a evolucionar por la fuerza del sufrimiento. Allí donde faltaban la virtud y la sabiduría, imperaban el dolor y la desesperación como factores necesarios para el crecimiento. Esta reflexión dejó a los discípulos en un silencio absoluto, un peso en el pecho que no podían explicar. El maestro estaba anteponiendo las necesidades de ellos a su propia conveniencia, decidiendo someterse a un destino de dolor para que el futuro de la humanidad tuviera una oportunidad. La atmósfera cambió bruscamente cuando, tras este discurso tan grave, el maestro comenzó a bromear con ellos, tratando de disipar la pesadez del ambiente. Fue una de las últimas veces que lo vieron sonreír con esa naturalidad casi infantil, una faceta humana que contrastaba dolorosamente con la divinidad que acababa de describir. Este cambio de ritmo, de lo trascendental a lo cotidiano, solo sirvió para subrayar la dualidad de su existencia.
un ser cósmico que disfrutaba de la compañía de hombres humildes, mientras planeaba el próximo paso de una misión que abarcaba galaxias y milenios. La calma que siguió a aquel encuentro no duró mucho. Días después, el maestro volvió a acercarse a Juan, Santiago y Pedro, pidiéndoles que lo acompañaran. No era algo inusual, ya que últimamente se había dedicado a conversar con pequeños grupos o incluso con discípulos individuales para tratar temas diversos. Sin embargo, esta vez había una cualidad diferente en su invitación. Mientras caminaban hacia un lugar apartado de interferencias, el maestro les pidió, con su suavidad característica, que dejaran de importunar a Juan. Santiago y Pedro intercambiaron miradas de sospecha, asumiendo que Juan le había contado al maestro sobre sus conversaciones privadas y sus dudas acerca de los ángeles. Pero antes de que pudieran reprocharle nada a su amigo, el maestro dejó claro que nadie le había dicho nada. Simplemente sabía lo que estaba ocurriendo en sus mentes y corazones. Les explicó que no les diría mucho más, porque si conocieran la magnitud de lo que estaba por suceder, podrían volverse violentos en un intento de protegerlo, y eso impediría su trabajo futuro después de que él dejara este mundo. Esta revelación introdujo una nueva complicación. El conocimiento era un arma peligrosa que podía descarrilar el plan cósmico. Juan había sido el único en recibir ciertas pistas porque alguien debía tener una idea de la verdad para poder explicar los hechos cuando llegara el momento propicio. Los discípulos se sentían como piezas en un tablero cuyo diseño total no podían ver. El maestro les confesó algo que los dejó aún más desconcertados. En verdad no pertenezco a este mundo y pronto, antes de ausentarme por un tiempo, debo encontrarme con los ángeles que velan por mi trabajo en la tierra. Mencionó que, a pesar de haberse transformado en un hombre simple, sus asesores celestiales querían asegurarse de que su condición humana no estuviera nublando su discernimiento ante las horas difíciles que se aproximaban. Este era un concepto revolucionario. Incluso el maestro, en su forma humana, estaba sujeto a una evaluación por parte de sus iguales o superiores cósmicos. La idea de una reunión de control entre el maestro y los ángeles humanizaba su divinidad al mismo tiempo que la elevaba a un nivel burocrático celestial desconocido. ¿Podían ellos comprender tales cosas? El maestro se lo preguntó directamente y la respuesta fue el silencio. No había palabras en el lenguaje humano para describir esa intersección entre lo divino y lo estratégico. El conflicto se profundizaba. No solo se enfrentaban a la pérdida física de su guía, sino a la comprensión de que su guía era parte de una organización vasta y organizada que operaba bajo leyes que ellos apenas empezaban a intuir. La tensión no resuelta de esta auditoría cósmica los empujaba hacia un clímax donde lo velado tendría que hacerse manifiesto, al menos para unos pocos elegidos. La intensidad comenzó a subir de tono cuando el maestro les anunció que, cuando llegara el momento indicado para ese encuentro con sus asesores, los llevaría con él. No sería solo una charla privada en las alturas de la conciencia, sino un evento que ellos presenciarían como parte de su testimonio para el futuro. Les pidió que mantuvieran el buen ánimo, asegurándoles que lo que tenía que hacer ya estaba hecho, y que solo faltaba añadir la hora del dolor mayor, un aspecto que calificó de inevitable para aquellos que se someten a los valores de ese mundo. La presión de estas palabras era casi física. Estaban siendo preparados para ser testigos de una transfiguración, no solo del maestro, sino de su propia realidad. El peso de lo que estaba por ocurrir se sentía en la forma en que el maestro caminaba, en la gravedad de sus gestos y en la mirada fija en un horizonte que solo él podía ver. El tiempo parecía contraerse. La inminencia de la reunión con los ángeles se convirtió en el eje central de sus pensamientos. Santiago,
Pedro y Juan sabían que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El maestro les advirtió que sobre lo que él ya había hecho y lo que aún haría, se edificaría el trabajo de ellos. Esta era una responsabilidad inmensa. No solo debían recordar sus palabras, sino comprender un evento que desafiaba toda lógica material. La marcha hacia el lugar del encuentro se sentía como una procesión hacia el centro mismo del misterio. Cada paso los alejaba más de la seguridad de sus vidas anteriores y los acercaba a una revelación que sacudiría los cimientos de su mundo. El maestro hablaba de la hora del Ador mayor no con miedo, sino con la resignación de quien cumple una ley necesaria. La inevitabilidad del sufrimiento se entrelazaba con la gloria del encuentro celestial, creando una paradoja emocional que los discípulos apenas podían manejar. Estaban en el umbral de lo sagrado y lo cósmico, donde la carne se encuentra con la luz y el tiempo con la eternidad. La atmósfera estaba cargada de una electricidad espiritual, una sensación de que el aire mismo estaba a punto de encenderse. Los discípulos, a pesar de su confusión y temor, sentían el privilegio y la carga de haber sido elegidos para ver lo que reyes y sabios habían deseado ver y no vieron. La presión aumentaba con cada minuto, con cada palabra del maestro que delineaba el mapa de un futuro que comenzaría con un sacrificio y se expandiría hacia las estrellas. El escenario estaba listo para el momento más dramático de su convivencia, el punto donde el hombre desaparecería para dejar paso al ser cósmico en presencia de sus iguales. El aire se volvió denso y vibrante cuando finalmente llegaron al lugar designado. Fue allí, en la quietud de las alturas, donde ocurrió el fenómeno que cambiaría para siempre su concepción de la vida. La transfiguración no fue solo un cambio de luz, fue la manifestación de la verdadera naturaleza del maestro frente a sus asombrados seguidores. De repente, su figura ya no era la de un hombre cansado por los caminos, sino un ser de una luminosidad insoportable para los ojos humanos. En ese clímax emocional y espiritual, aparecieron aquellos que el maestro había llamado sus asesores cósmicos. Eran las mismas entidades de las que Juan había hablado, seres que habitaban más allá de las fronteras de lo perceptible. El encuentro no fue un acto de adoración, sino una reunión de trabajo de alta importancia. Allí, en la frontera entre lo terrenal y lo divino, el maestro conversó con estas inteligencias sobre el destino de la tierra y el papel que su sacrificio desempeñaría en la evolución de la humanidad. Fue un momento de revelación crítica. La decisión del maestro de someterse al sufrimiento humano fue confirmada ante esta asesoría celestial. Se discutió la necesidad de preservar la responsabilidad de los que viven en la morada terrestre, asegurando que su vuelta futura encontrara un terreno fértil de almas que hubieran aprendido a través de la experiencia. La intensidad de la escena era tal que los tres discípulos se sintieron pequeños, casi invisibles ante la magnitud del diálogo. Estaban presenciando la política del universo, la diplomacia de las almas y la estrategia de la redención. El maestro, transformado, hablaba con la autoridad de quien conoce los secretos de la creación, pero con la humildad de quien ha aceptado voluntariamente las cadenas de la carne. La revelación más profunda fue que este evento estaba diseñado para que, en el futuro, cuando la humanidad estuviera lista, pudiera comprender que no estaba sola, que había un orden y una asistencia constante velando por su progreso. El momento de la transfiguración fue el puente entre el pasado de los profetas y el futuro de una humanidad cósmica. Cuando el brillo comenzó a atenuarse y los seres de luz se retiraron hacia sus moradas invisibles, la travesía de los discípulos alcanzó un punto de no retorno. La claridad de lo que habían visto les dejó una marca indeleble. Ya no podían volver a ser los mismos pescadores de hombres que eran antes. La transformación del maestro ante sus ojos fue la prueba definitiva de que la realidad era mucho más vasta,
compleja y amorosa de lo que jamás habían soñado. El silencio que siguió a la desaparición de la luz fue más profundo que el que había precedido al encuentro. Los tres hombres quedaron como petrificados, con las retinas aún quemadas por la visión de la gloria y el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperles el pecho. La primera ola de consecuencias fue un sentimiento de insignificancia mezclado con una responsabilidad aterradora. Habían visto el funcionamiento interno del cosmos, la asesoría cósmica en pleno ejercicio, y ahora debían regresar al mundo de los hombres comunes, donde la gente se preocupaba por el precio del trigo y las injusticias de los gobernantes locales. El cambio situacional era drástico. El maestro volvía a lucir como un hombre ordinario, pero ellos sabían que bajo esa túnica sencilla latía el corazón de un embajador de las estrellas. El peso de lo que acababa de ocurrir comenzó a asentarse. Juan, Pedro y Santiago se miraban entre sí, buscando en los ojos de los otros la confirmación de que no habían sucumbido a una alucinación colectiva. La raw emotional shift, ese cambio emocional puro, era una mezcla de euforia y un terror sagrado. El maestro, con una calma que contrastaba con la agitación de ellos, los instó a bajar de la montaña. La transición de lo sublime a lo mundano fue dolorosa. Cada paso hacia el valle se sentía como un alejamiento de la verdad, pero también como un acercamiento a la misión que se les había encomendado. Se dieron cuenta de que el clímax que acababan de vivir no era el final, sino el combustible para lo que vendría. El maestro les recordó la importancia de guardar silencio por un tiempo, de permitir que la semilla de lo visto germinara en su interior antes de intentar explicarlo a los demás. La pausa que siguió en su descenso permitió que el peso de los eventos se acomodara. Ya no discutían sobre si los ángeles eran espíritus o seres de otros mundos. Ahora sabían que eran colaboradores activos en un plan que los incluía a ellos como testigos. La realidad de la morada terrestre se sentía ahora como un campo de entrenamiento, un lugar de aprendizaje necesario pero transitorio. La consecuencia inmediata fue una madurez forzada. El velo se había rasgado y no había forma de volver a coserlo. El espacio de silencio que el maestro les impuso fue un acto de misericordia, dándoles tiempo para que sus mentes humanas no colapsaran bajo el peso de la verdad cósmica. La resolución de los eventos comenzó a manifestarse en una transformación interna sutil pero poderosa. A medida que retomaban su rutina con el resto del grupo, los tres testigos de la transfiguración llevaban consigo una luz que no se veía, pero se sentía. La lección central que emergió de la montaña no era solo el poder del maestro, sino su elección consciente. Entendieron que la verdadera grandeza no residía en la capacidad de escapar del dolor mediante legiones de ángeles, sino en la fuerza de permanecer y sufrir por amor a aquellos que aún no comprendían. Este fue el cambio de paradigma definitivo para ellos. La transformación interna se reflejaba en su paciencia hacia sus compañeros, en su nueva forma de escuchar las parábolas del maestro, que ahora resonaban con ecos de galaxias lejanas. El asentamiento emocional de las consecuencias les permitió ver el mundo con una mirada más amplia. Las disputas triviales sobre quién era el más importante o sobre interpretaciones literales de la ley parecían ahora ecos distantes de una infancia espiritual que estaban dejando atrás. El maestro, en su sabiduría, creó una transición natural hacia el cierre de esta etapa de su ministerio, enfocándose más en la preparación de ellos para el futuro. La resolución no fue un vivieron felices para siempre, sino un ahora saben por qué deben luchar. El impacto de la asesoría cósmica les dio una estructura de significado para los días oscuros que sabían que se avecinaban. Ya no temían a la hora del dolor mayor de la misma manera. Sabían que era un requisito para el progreso,
una ley de la morada terrenal que el maestro estaba cumpliendo para abrir un camino nuevo. El aprendizaje a través del mérito y la percepción, del que el maestro había hablado, comenzaba a ser una realidad en ellos. Empezaban a ver la vida no como una serie de accidentes, sino como un proceso evolutivo supervisado por inteligencias que, aunque invisibles, eran profundamente reales y comprometidas con el bienestar de la humanidad. Esta calma después de la tormenta de luz fue el preludio de una nueva forma de caminar sobre la tierra, con los pies en el barro, pero la mente habitando en las muchas moradas del Padre. Al reflexionar sobre todo el trayecto de este encuentro y las enseñanzas previas, las hebras de la narrativa se entrelazan en una síntesis de profundo significado filosófico. El capítulo de la asesoría cósmica nos revela que la vida humana no es un fenómeno aislado, sino que está inserta en un tejido universal de colaboración y supervisión. La figura del maestro se erige como el puente perfecto entre lo que somos y lo que estamos destinados a ser. Su insistencia en compararnos con hormigas no fue un insulto, sino una cura necesaria para el orgullo que nos impide aprender. La síntesis de esta experiencia nos enseña que el conocimiento y la sabiduría son factores de evolución, que cuando faltan, son reemplazados por el dolor y el sufrimiento como mecanismos de crecimiento. Esta es la ley de la morada terrenal. Sin embargo, la presencia de los ángeles, de esa asesoría extraterrena y espiritual, nos asegura que el proceso no es ciego ni cruel. Hay un propósito detrás de cada velo, una intención de luz detrás de cada sombra del entendimiento. La importancia de la transfiguración radica en que fue una demostración de que la condición terrenal del maestro no alteró su discernimiento cósmico. Se mantuvo fiel a los designios del alto a pesar de las limitaciones de la carne. Esto nos deja una idea resonante. Si él pudo mantener esa conexión, la humanidad también tiene la semilla para hacerlo. El trabajo que los discípulos debían edificar no se basaba en rituales, sino en el testimonio de esta realidad ampliada. La vida trasciende las fronteras de lo que actualmente podemos percibir, y nuestra marcha evolutiva depende de nuestra disposición a aceptar lo nuevo, a dar guarida en nuestros corazones a verdades que desafían nuestros hábitos de pensamiento. El encuentro entre seres de diferentes niveles existenciales no fue un milagro mágico, sino una reunión de cooperación para un fin común: el progreso de la Tierra. Esta perspectiva modifica por completo la visión que tenemos del pasado y nos prepara para un futuro donde la comunicación con otras moradas dejará de ser un enigma para convertirse en una realidad cotidiana. Finalmente, la historia nos deja ante un espejo de nuestra propia realidad actual. Al contemplar la figura del maestro y su relación con los mensajeros celestiales, nos queda una sensación de claridad mezclada con una profunda contemplación. La esencia de lo vivido por aquellos tres hombres bajo la sombra de la asesoría cósmica es una invitación a despertar de nuestras ilusiones. Se nos recuerda que somos extranjeros en un sentido espiritual, ciudadanos de un universo vasto que apenas estamos comenzando a explorar con los ojos del alma. La lección de cierre es que la verdadera evolución no es un escape de la realidad humana, sino una inmersión consciente en ella, armada con la sabiduría de las esferas superiores. El maestro decidió sufrir las penas de este mundo para sembrar posibilidades de progreso, y nuestra tarea es cultivar esas semillas. La reflexión final nos lleva a considerar que, si bien el dolor ha sido nuestro maestro hasta ahora, no tiene por qué serlo siempre. La virtud y la sabiduría son las llaves que nos permitirán, en el futuro, vivir como lo hacen los ángeles, como esos asesores que trabajan en silencio por el bien común. La historia de la transfiguración no es un evento del pasado para ser recordado con nostalgia, sino un mapa para el futuro que nos espera. Nos deja con el mensaje de que cada acto de nuestra voluntad,
Cada decisión de amar y servir a pesar de la incomprensión nos acerca un poco más a esa condición de seres cósmicos. El velo se levantará para todos en la medida en que estemos dispuestos a superar nuestra propia oscuridad. Así, el relato cierra el círculo. El enigma se aclara no a través de explicaciones teóricas, sino a través de la vivencia de un amor que trasciende mundos. La próxima vez que miremos al cielo, ya no lo veremos como un vacío azul o negro, sino como la morada de hermanos mayores que, junto con el Maestro, esperan pacientemente a que terminemos nuestras lecciones en la Tierra para darnos la bienvenida a la gran comunidad del cosmos. Que esta certeza de no estar solos, de ser parte de un plan maestro de luz y evolución, permanezca en nosotros mucho después de que las palabras se hayan desvanecido en el silencio.